Hoy aterrizamos en Arcos de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Su nombre proviene del romano Arc Arcis y significa fortaleza y en altura. Y es que tiene una longitud de más de 1,5 kilómetros de longitud y una altura de cerca de 100 metros. Así que atentos al vídeo porque os lo vamos a presentar todo en detalle. Podéis dejar el coche y ya desde aquí hacer la ruta a pie, porque Arcos es completamente peatonal. Nos calcula más o menos el GPS unos 10-15 minutitos andando. Así que adelante. La Cuesta de Belén es la principal arteria del pueblo y la entrada al casco antiguo. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Una de las paradas obligatorias es esta, la Plaza del Cabildo, y es que aquí tenéis 4 imprescindibles en uno. Por un lado tenéis la iglesia de Santa María, una de las más antiguas de aquí de Arcos. Por otro lado el Parador. Aquí a mi izquierda el ayuntamiento y justamente a mi espalda tenéis una de las mejores vistas de Arcos de la Frontera, que es el mirador de la Plaza del Cabildo. Un hombre que está haciendo cetrería, así que a ver si tenemos suerte y podemos hacer que los niños cojan algún ave rapaz. Mete la manita aquí, no agache la mano, cierra el puñito, ponte aquí. No agache la manita, si no te pone la uñita aquí y lo va a tirar, ponte aquí así. No agache la manita, así para arriba, ¿vale? Ahí, ¿vale? Así. Ay, mira aquí, Rocío. A ver si me da con el pico. ¿Eres tú? Bueno, mete la manita. ¿Ya no? Se movió. Levanta la mano, Rocío, levanta la manita, ¿eh? A ver, si no agacha la mano con el problema. Si agacha la mano con la animal que quiere ir. Pero hay que caer, es como todo. A los ojos que tiene, ¿eh? Acarícialo si quieres, que no te hace nada. Me pone, mira para acá. Mira, mira, mira. En uno de los edificios más emblemáticos de aquí de Arcos y es la Basílica de Santa María. Y la verdad que la entrada seguro que merece la pena. Adelante. La Basílica de Santa María es la más antigua de aquí de Arcos, pero no penséis que ese título fue fácil de obtener. En 1764 el Tribunal de Roma se lo concedió,
Pero previamente hubo varias disputas con la parroquia de San Pedro, y es que ninguna de las dos se decidía a cuál iba a ser la más antigua, así que fue en el mismo Roma donde tuvieron que decidirla y finalmente fue a esta a la que concedieron el título. Y aquí a mis espaldas nos encontramos con el retablo de la Virgen de las Nieves y patrona de la ciudad. Esta imagen fue encontrada tras la Reconquista en los terrenos de la mina. Y aquí a mis espaldas el patrón de la ciudad, San Miguel. La imagen es del 1592. Y esto que veis a mis pies no penséis que es un simple mosaico. Me encuentro delante de la Basílica de Santa María. Y es que no es un simple conjunto de cuadros y círculos. Todo tiene su significado. Veréis, estas losetas blancas simulan al cielo. Y si os dais cuenta, estas pequeñas incrustaciones simulan a la constelación. Las losetas rojas a la tierra. Y este círculo a Dios, es decir, la perfección. Dicen los vecinos que hasta hace poco los niños que eran recién bautizados los traían aquí con un exorcista para que los purificase. Y a mis espaldas el castillo ducal, pero la pena es que no es visitable porque hace ya muchos años pasó a ser propiedad privada. Tan solamente se pueden visitar 4 días en el año. Cuenta la leyenda el cómo los cristianos conquistaron Arcos, que era antiguamente musulmana, y es que resulta que los cristianos andaban escondidos por allí, por aquellas tierras, y vieron a la reina Zoraida, que era musulmana, bañarse en la ribera del Guadalete. Entonces decidieron espiarla y se dieron cuenta que accedía al castillo a través de unos pasadizos. Entonces, una vez que pasaron unos días, las tropas invadieron esos pasadizos y consiguieron llegar al castillo y de ahí expandirse por todo el pueblo. Después de haber estado todo el día andando nos ha entrado hambre, así que hemos decidido parar en el Mesón Patio Andaluz. El sitio, la verdad, que lo merece, y los platos ahora os diremos. En un principio hemos pedido típico, que es abajao y tagarninas, así que ¡salud! Es una especie de revuelto con patata, huevos, jamón, verduritas, así que vamos allá. Buenísimo. Otro plato que acabamos de pedir son las tagarninas esparragadas. A ver qué pinta. Trae un huevo cuajado, trae el pan fritito. Buenísima.
Curiosidades, si paseáis por las calles de Arcos, es que en el nombre de las calles, justamente arriba podéis encontrar dos insignias, la A con la M de Ave María o bien dos llaves. ¿Y esto a qué se debe? Como ya os comenté antiguamente, en el pueblo no se decidía cuál de las dos iglesias iba a ser la más antigua, si la de Santa María o la de San Pedro. Entonces, entre que Roma decidía si una o si otra, se dedicaron a poner el nombre de las calles con diferentes símbolos, y aquí tenéis muestra de ellos. El Callejón de las Monjas, otro imprescindible que visitar. Justamente aquí a mi izquierda tenemos el Convento de la Encarnación, fundado en 1529 por Alfonso de Baena, el cual también tiene una calle aquí en Arcos, que ahora a continuación iremos a ver. Y nos encontramos en la calle Alonso de Baena, para los de aquí del pueblo quizás una de las más sangrientas, y es que cuentan que antiguamente, debido a su estrechez, se batían en duelo, en navajazos, y además dicen que también en época de carnavales, pues bueno, una mujer aparece aquí muerta. ¿Qué es lo que hicieron? Que taparon tanto la entrada como la salida, y así estuvo cerrada durante 2 años. La iglesia de San Pedro, la segunda más importante del pueblo. Este edificio data del siglo XVI, pero deciros que en el siglo XIV fue denominada colegiata. Se asienta sobre unos restos hispano-árabes de la época musulmana, así que vamos a visitarla. Cuesta 2 euros y solamente pagan los adultos. De Abades podemos contemplar cómo discurre el río Guadalete y su tan conocido Puente de Hierro. Indiscutiblemente, Arcos de la Frontera ha entrado dentro de nuestro top personal de los pueblos más bonitos de Cádiz. Bueno, estamos saliendo ya del parking donde lo habíamos dejado, el del escampado, y la verdad que no lo recomendamos porque esta mañana quizás no tanto, pero ahora a la vuelta, pues bueno, hemos visto, no sé, gente así con un poco de mala pinta, litronas por ahí tiradas, así que si podéis dejarlo en el cubierto, quizás mejor, y con eso ahorráis pues unos 3 minutillos.